Hola amigos de su canal Tecnotributaria. En este video vamos a analizar el uso de los formularios para la declaración de renta de las personas naturales de acuerdo a los cambios que introdujo la Ley 1607 del 2012, que trajo consigo el IMAX para empleados, que se calcula y presenta en el formulario 230, el IMAX para trabajadores por cuenta propia, que para esto debemos usar el formulario 240, y el imán que se introdujo en el formulario 210. Para esto, igualmente hemos de analizar la clasificación de la persona natural en empleado, trabajador por cuenta propia y demás personas naturales según el artículo 329, si es residente fiscal colombiano o no y si está obligado o no a llevar contabilidad. Entonces, para eso tenemos este gráfico. Vamos a analizar el gráfico que nos dice si una persona natural ya la tenemos clasificada como empleado, obligatoriamente debemos calcular su impuesto de renta por el sistema ordinario, y si es residente fiscal colombiano calculamos impuesto de renta con la tabla contenida en el artículo 241 del Estatuto Tributario, y si no tiene residencia fiscal colombiana, con la tarifa que nos plantea el artículo 247 del Estatuto Tributario, que es una tarifa del 33%. Esta es la importancia de ser residente fiscal colombiano, debido a que aplicaría para calcular su impuesto de renta esta tabla del artículo 241, que es una tabla para calcular rentas de trabajo progresiva, lo que quiere decir que a más utilidad fiscal, mayor pago de impuesto, mientras que la que plantea el artículo 247 para los no residentes fiscales colombianos es del 33% más alta. Bueno, este empleado obligatoriamente también debe calcular su impuesto de renta por el sistema IMAN, de acuerdo a la RGA, que nos sugiere o mejor determina su cálculo en el artículo 332 del Estatuto Tributario, y aplicar la tabla del artículo 333, igualmente el Estatuto Tributario. Entonces acá el artículo 332 nos dice que los ingresos podemos detraer unos conceptos, y la tabla del artículo 333 del Estatuto Tributario nos dice que si un empleado tiene una RGA inferior a 1548 VTs, paga cero. Bueno, ahora, si le da mayor el impuesto por el sistema ordinario o por el sistema IMAN, elige el mayor entre los dos. Sabe que su firmeza en esta declaración de renta es de 2 años. Y el formulario que debe usar es el 210. Bueno, ahora, voluntariamente de manera optativa puede decidir usar el sistema IMAX para empleados, siempre y cuando su RGA sea inferior a 4.700 VTs, la cual la calculamos según el artículo 332. Como podemos ver acá, es la misma RGA para el IMAN que para el IMAX para empleados. Y la tabla sí es diferente. La del IMAX es una tabla que está contenida en el artículo 334 del Estatuto Tributario. Entonces esta tabla inicia igualmente en 1548 VTs, y el artículo 8 del decreto 1070 del 2013 nos dice que si un empleado tiene una RGA inferior a 1548 VTs, su impuesto es cero, y puede decidir calcular su impuesto de renta por el sistema IMAX para empleados. Entonces, si este empleado calcula su impuesto voluntariamente por el sistema IMAX, ya no está obligado a calcular el impuesto de renta por el sistema ordinario ni por el sistema IMAN, solo calcula su impuesto por el sistema IMAX. Tiene un gran beneficio, que es lograr una firmeza de 6 meses. Lo hace en el formulario 230, y bien importante es que para usar este formulario solamente lo pueden hacer las personas que tienen residencia fiscal colombiana, debido a que los que no tienen residencia fiscal colombiana deben usar obligatoriamente el formulario 210 si se clasifican como empleados, y calcular únicamente el impuesto por el sistema ordinario. Ahora, si la persona natural solo tiene ingresos como empleado, por lo tanto no estaría obligado a llevar contabilidad,
y debe calcular su impuesto de renta con el formulario 210 si decide hacerlo por el régimen ordinario y el IMAN. Bueno, ahora, si esta persona natural se clasifica como trabajador por cuenta propia, igual, de manera obligatoria de calcular su impuesto de renta por el sistema ordinario de acuerdo a la tabla que nos sugiere el artículo 241, si es residente y si no es residente fiscal colombiano, la tarifa del 33% contenido en el artículo 247 del Estatuto Tributario. Para esto debe usar el formulario 210 si no está obligado a llevar contabilidad o el formulario 110 si está obligado a llevar contabilidad. El sistema ordinario lo puede calcular tanto el que tiene residencia fiscal colombiana como el que no tiene residencia fiscal colombiana que se clasifique como trabajador por cuenta propia, pero esta persona natural voluntariamente puede calcular su impuesto de renta con el sistema IMAX para trabajador por cuenta propia si tiene una RGA igual o inferior a 27 VTs, que nos lo dice el artículo 9 del decreto 1070 del 2013, y debe calcular su RGA con el artículo 339, aquí no es el artículo 332, sino el artículo 339 del Estatuto Tributario, que nos determina cómo tiene fórmulas para cada trabajador por cuenta propia que desarrolle actividades comprendidas, como por ejemplo en el comercio al por menor, utilizará esta fórmula. Entonces, el beneficio del IMAX para trabajadores por cuenta propia es que su declaración de renta queda en firme en 6 meses. Debe usar el formulario 240 y acá no importa si está obligado o no a llevar contabilidad, siempre debe utilizar el formulario 240 y bien importante es que el artículo 338 del Estatuto Tributario trajo consigo una exigencia para que el trabajador por cuenta propia opte por este sistema de cálculo IMAX, pero lo obliga, aquí en este párrafo nos dice que para el efecto los trabajadores por cuenta propia no obligados a llevar libros de contabilidad deberán manejar un sistema de registro en la forma que establezca la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. El incumplimiento o la omisión de esta obligación dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 655. El tema es que hasta el día de hoy, 7 de septiembre, la Administración de Impuestos pues no se ha pronunciado al respecto y no ha dicho de qué manera lo deben de usar, porque pues hay una pequeña duda y es que, por ejemplo, los del régimen simplificado, la Administración de Impuestos les exige el libro fiscal y para mi concepto, si una persona natural perteneciente al régimen simplificado opta por presentar su declaración de renta por el sistema IMAX para trabajar por cuenta propia y lleva su libro fiscal, pues bastará con este para cumplir la exigencia del artículo 338 del Estatuto Tributario. Ahora, si tiene su RGA inferior a 27.000 VTs, igual o inferior, y tiene una de las actividades que se desarrollan en el artículo 340 del Estatuto Tributario, puede usar el formulario 240, así esté obligado o no a llevar contabilidad, pero debe ser residente fiscal colombiano únicamente. Si no es residente fiscal colombiano, debe calcular su impuesto de renta por el sistema ordinario y calcular la tarifa, su impuesto de renta con la tarifa del artículo 247 del Estatuto Tributario. Bueno, acá en su canal Tecnotributaria tenemos unos ejemplos si requiere usted repasar el cálculo, perdón, la clasificación de las personas naturales. Acá tenemos 3 videos basados en el concepto 885 que expidió la Oficina Jurídica de la DIAN, y tenemos acá en la primera parte la clasificación de la persona natural en empleado, en la segunda trabajador por cuenta propia y en la tercera las demás personas naturales. En esta otra lista de reproducción de 4 videos encontramos la declaración de renta
unos ejemplos de un empleado donde analizamos el formulario 210 y 230. Son 4 videos para que los miren. Y acá tenemos también unos videos para analizar la residencia fiscal colombiana y también para analizar el formulario 240. Ustedes pueden incluso suscribirse a nuestro canal para que sean notificados en su correo electrónico de Gmail de los nuevos videos que subamos. También pueden participar en nuestra página de Facebook, donde publicamos también información tributaria, o también en nuestra red social de Twitter. Bueno, entonces acá pueden repasar la clasificación de las personas naturales y analizar unos ejemplos para diligenciar los formularios 210, 230 y 240. Además pueden estudiar la residencia fiscal colombiana de acuerdo a los artículos 9 y 10 del Estatuto Tributario. Entonces acá continuamos, y ya si la persona natural la clasificamos como otras o demás personas naturales, obligatoriamente y únicamente pueden calcular su impuesto de renta por el sistema ordinario. ¿Quiénes están allí? Fácil, los que no son ni empleados ni trabajadores por cuenta propia. Calcula su impuesto de renta si tiene residencia fiscal colombiana con la tabla del artículo 241, sino con la tarifa del 33% del artículo 247. La firmeza es de 2 años. Si no está obligado a llevar contabilidad, calcula y usa su impuesto para presentar la declaración de renta, el formulario 210, y si está obligado a llevar contabilidad, usará el formulario 110. Y importante es que las demás personas naturales, no importa si tienen residencia fiscal o no colombiana, pues siempre podrán calcular su impuesto de renta por el sistema ordinario. Bueno, recuerde que suscribirse a nuestro canal, a su canal de YouTube, para que sea notificado de nuevos videos. En la parte de abajo podrán descargar este gráfico, además de la ley 1607,